Hace muchos años, en un pequeño pueblo rural, había una casa embrujada que todos evitaban. La gente decía que había un espíritu maligno que habitaba en ella, y que cualquiera que entrara nunca volvería a salir. La casa estaba rodeada de un jardín abandonado y una verja oxidada que rodeaba el perímetro. Los vecinos decían que la casa estaba maldita y que cualquiera que se acercara a ella desaparecería sin dejar rastro. Un joven llamado Jack, decidido a desafiar las leyendas, decidió entrar en la casa una noche. Comenzó a explorar, encendiendo su linterna para iluminar el camino. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzó a sentir una sensación extraña en su estómago, como si algo maligno estuviera observándolo. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó un ruido extraño detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio nada. Siguió adelante, pero el ruido se hizo más fuerte y más cercano. De repente, una figura oscura se materializó frente a él, con una mirada malévola en su rostro. Jack intentó correr, pero sus piernas no respondían. El espíritu lo atrapó y lo arrastró hacia el interior de la casa, donde se rumoreaba que había un portal al infierno. Jack estaba atrapado en un laberinto de pasillos y habitaciones, cada una más aterradora que la anterior. Escuchaba voces y risas malévolas que venían de todas partes, y sentía como si algo estuviera acechándolo en cada esquina. Finalmente, llegó a una habitación en el ático, donde encontró un espejo antiguo y maldito. El espejo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero cuando Jack se miró en él, vio algo que lo dejó paralizado de miedo. Vio a una figura oscura reflejada en el espejo, y se dio cuenta de que era él mismo, pero con una expresión malvada y una mirada fría y calculadora. En ese momento, Jack supo que estaba atrapado para siempre en la casa embrujada, y que nunca volvería a ver la luz del día. Nadie volvió a ver a Jack después de esa noche, y la casa se convirtió en un lugar aún más temido y evitado por la gente del pueblo. Aún se dice que si alguien se acerca al bosque. Había una vez una pequeña cabaña en el bosque que estaba rodeada de una misteriosa bruma. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, ya que decían que estaba embrujada. Se decía que en la cabaña vivía un espíritu maligno que atraía a las personas y nunca las dejaba salir. Muchos habían desaparecido al acercarse a la cabaña, y ninguno había regresado. Sin embargo, un grupo de jóvenes aventureros decidieron investigar la cabaña. Eran valientes y no creían en las historias de los lugareños. Una noche, se adentraron en el bosque con linternas y equipo de campamento. A medida que se acercaban a la cabaña, comenzaron a sentir una sensación de inquietud y miedo. Una vez dentro, comenzaron a escuchar extraños ruidos y a ver sombras que se movían en las paredes. Uno de ellos, una joven llamada Sara, comenzó a sentir una presencia maligna a su alrededor. Los demás intentaron calmarla, pero la sensación de miedo seguía presente. De repente, una figura aterradora surgió de la nada y comenzó a perseguirlos. Los jóvenes intentaron huir, pero descubrieron que la puerta estaba bloqueada y no podían escapar. Comenzaron a golpear la puerta con todas sus fuerzas, pero no se movía. La figura maligna se acercaba cada vez más, y el miedo se apoderó de ellos. Finalmente, fueron atrapados y nunca más se volvió a saber de ellos. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a la cabaña embrujada. La bruma sigue rodeándola, y los lugareños dicen que aún se pueden escuchar los gritos de los jóvenes atrapados en su interior. La cabaña se convirtió en un lugar maldito, y cualquiera que se acerque a ella, corre el riesgo de nunca volver a salir. Casa del Lago. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de bosques tenebrosos y montañas escarpadas, había una casa embrujada conocida como la Casa del Lago. La leyenda decía que una vez vivió allí una familia adinerada, pero un día, sin explicación alguna, todos desaparecieron misteriosamente. Desde entonces, la casa ha sido evitada por los habitantes del pueblo. Un joven curioso decidió investigar la casa y se adentró en ella. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir una sensación cada vez más inquietante. Escuchó ruidos extraños y vio sombras en las esquinas. Finalmente, llegó a la sala principal y allí vio una figura sentada en una silla, con una mirada vacía y aterradora. El joven intentó escapar corriendo, pero no pudo encontrar la salida. Por todas partes había paredes y puertas que no llevaban a ninguna parte. Finalmente, comprendió que estaba atrapado en la casa embrujada y que nunca saldría vivo. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en la Casa del Lago y se dice que su espíritu aún acecha entre sus paredes, esperando a su próxima víctima.